Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Muchas hipótesis se han levantado alrededor de la pregunta ¿por qué se producen las guerras? Muchos analistas políticos, sociólogos, antropólogos han dado sus respuestas. Las guerras tienen sus procesos históricos, independientes de sus momentos históricos. Todas las conflagraciones bélicas obedecen a la manifestación de los poderes plenos del Estado. Es decir, el Estado tiene la capacidad de controlar absolutamente todo. Y para hacer prevalecer su posición, impone la fuerza a través de las armas y utiliza sus brazos armados para que estos infrinjan protección y control sobre el territorio o, en su defecto, para adueñarse para sí de otros territorios. La consideración es estrictamente geográfica. Después de la paz de Westfalia en 1648 se separa la lógica del Estado con la lógica de la Iglesia, y el Estado se queda como el único regulador y administrador tanto del territorio, el constructor de las leyes, de las normas de este territorio, la normatización de las conductas sociales de las personas que viven en esos territorios. Eso se llama soberanía, y es cuando la soberanía se siente afectada que los Estados, o cuando sienten afectada su soberanía, que los Estados actúan. Y así es que aparecen las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, en donde los intereses geopolíticos se manifestaron a través de la geoestrategia. Si le afectan a mi aliado, yo también tengo que salir en defensa del mismo, porque de lo contrario, yo voy a sentir vulnerados mis derechos y mi capacidad de acción en el sistema internacional. Es así como se manifiestan estas guerras. Son los intereses determinados desde la lógica del poder los que determinan en sí las conflagraciones bélicas. Es la capacidad de controlar el territorio, a las personas, los pensamientos, la ideología. A través de la historia de la humanidad se han sucedido una serie de guerras y conflictos armados que han diezmado la población mundial en un porcentaje considerable. Desde el año 1700 han muerto en conflictos armados unos 100 millones de personas, el 90% durante el siglo XX y un 13% desde 1945 al presente. Cerca del 10% de las víctimas directas de una guerra eran civiles. Actualmente son cerca del 90% de las bajas de las guerras. En este cálculo están consideradas las muertes producto de batallas, masacres, hambrunas, pestes y genocidios durante los conflictos. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, Estados Unidos se mantiene como el país con mayor gasto militar anual del mundo, con una cifra de $611.000 millones. En 2016, China gastó $215.000 millones. Rusia ocupa el tercer lugar hasta llegar a los $69.200 millones. Arabia Saudita, en cuarto lugar, mantiene un gasto de $63.700 millones. Para mí el tema del hambre en estos momentos de la humanidad es el tema más grave con el que nos enfrentamos, porque está a la raíz de todos los demás problemas. Los alimentos son la base de la vida y sin ellos no hay vida. El número de hambrientos en el mundo hoy es de más de 800 millones de personas. Esto significa que cada año están muriendo como consecuencia del hambre y la malnutrición 17 millones de personas. El hambre ha existido siempre, probablemente es cierto. Que no se puede evitar hoy en el siglo XXI es una gran mentira. Ese mismo día que mueren de hambre, hoy por ejemplo, 40.000 personas, estamos gastando en armamentos 4.000 millones de dólares. Eso significa que con lo que
cada día estamos gastando en armamento, podríamos alimentar a los muertos del día al precio que tienen los alimentos en los países donde mueren por más de 100 años, que no va a ser la vida media de esas personas. Por lo tanto, es absolutamente evitable. Según datos de Naciones Unidas, con un 2,5% de lo que la humanidad gasta en armamento, podríamos erradicar el hambre en el mundo. No estoy hablando de dar limosna, simplemente dar de comer, es de eliminar las causas del hambre. O si prefieres, otro dato interesante y muy reciente es con lo que Occidente ha gastado en los 12 últimos años en salvar a la banca. Con un 3% de eso sería suficiente eliminar el hambre en el mundo. No hay razón valedera con respecto a la vida que justifique una guerra, ya sean los conflictos políticos, económicos, el despliegue de armamento. Nada puede justificar la muerte de cientos de miles de personas, militares o civiles, inocentes de las guerras como son los niños, destrucción de familias, ciudades, patrimonios culturales. Y nos preguntamos, después de la guerra, ¿qué? Nadie gana en una guerra. El que dice que ganó una guerra es una persona que no entiende y jamás va a entender lo que sucedió en el sistema internacional o lo que sucede y las consecuencias que estas traen hacia la vida. Es muy difícil ganar una guerra. No hay ganadores, solo hay perdedores. Y estos perdedores son precisamente los civiles. Estos perdedores son precisamente la sociedad civil en su conjunto. Son aquellos que mueren o dejan su vida, incluso tratando de huir de una conflagración bélica mundial. El caso de Siria, el caso de las migraciones por el Mediterráneo, es pavoroso. Y la incomprensión y la intolerancia que se origina para este efecto es lo que también son resultado de estas conflagraciones bélicas. Pero estas también se sostienen por los intereses, tanto económicos como políticos, como culturales de otros. Entonces aquí no hay perdedores, no hay ganadores, hay perdedores. Y los perdedores son la sociedad civil, niños, mujeres que mueren en su camino por tener mejores condiciones de vida. Existe una larga lista de conflictos armados actuales en el mundo. Un doloroso ejemplo de ello es Siria, que debido a la crisis humanitaria que ha originado y al impacto global que ha provocado, ha sido ampliamente discutida. El conflicto surge luego que tuviera lugar la primavera árabe en 2011. Grupos opositores y el gobierno de Bashar al-Assad iniciaron una serie de confrontaciones bélicas que resultaron en el éxodo de casi 5 millones de refugiados y el desplazamiento de 6,6 millones de personas. Ciudades como Alepo, Palmira y la capital, Damasco, han sido seriamente afectadas. Para marzo del 2017, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó que en los 6 años que van de conflicto se registraron más de 465,000 muertos y desaparecidos. Dicho organismo mencionó además que se ha confirmado la muerte de más de 321,000 personas desde el inicio de la guerra y que más de 145,000 han sido reportadas como desaparecidas. Entre ellos, 17,411 son niños. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguró que el 2016 fue el peor año para los niños en Siria. Muchos dicen que sí. De hecho, muchos ideólogos de este pensamiento ya manifestaron a través de sus producciones literarias. Samuel Huntington, Francis Fukuyama, empezaron y desarrollaron una idea al respecto de esto. Pero lo que sí podemos manifestar es que no solamente podemos pensar en el aparecimiento de una tercera guerra mundial, sino que debemos empezar a entender que la dinámica social o la dinámica internacional que nosotros poseemos o que tenemos en este momento es distinta. Es decir, con la caída del muro de Berlín se enfrían, si se quiere, las relaciones de tensión políticas que habían tanto entre Oriente y Occidente. Y en tal sentido aparece el escenario de la multipolaridad.
La multipolaridad, en donde su principal manifestación es la globalización. La globalización que la podemos entender incluso como deslocalización, en donde todos empiezan a ser partícipes y cada uno en su propio espacio logra desarrollar dinámicas y lógicas propias del ejercicio del poder. Vemos cómo estados pequeños o agrupaciones religiosas tratan de imponer su lógica a otros. Vemos como otros estados o como otros representantes de estados tratan de imponer desde su posición de poder la lógica personal que manifiestan. Hace algunos días vimos la presencia de Donald Trump visitando Arabia Saudita. Sí, siendo presidente de Estados Unidos, pero vendiéndole armas. Creo que los nuevos escenarios de la Tercera Guerra Mundial ya están dados. Y son en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras sociedades. La intolerancia, la beligerancia, aquellos espacios en donde nosotros no entendemos cómo un pueblo como el sirio está tan afectado y al mismo tiempo criticamos la presencia masiva de migraciones sirias que a través del Mediterráneo llegan a Europa. Somos intolerantes para aceptar esto, pero sí criticamos la guerra. Somos intolerantes para aceptar a nuestro vecino, pero no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro vecino. Creo que esos son los nuevos escenarios de conflagración, que son propicios para una guerra mundial que no se enmarca incluso dentro de la lógica que nosotros tenemos permanentemente en nuestro imaginario al respecto del lanzamiento de misiles o del aparecimiento de grandes ejércitos contra estados. No, creo que las nuevas guerras en este momento se originan incluso dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros propios espectros culturales. No importan las teorías que expliquen el origen de la guerra. Cuando vemos cientos y miles de personas muriendo en los conflictos armados, niños sin padres, padres sin hijos, ciudades totalmente devastadas y un panorama para los sobrevivientes muy poco alentador. La violencia internacional en gran parte es debido a que la vida humana tiene poco valor. Y la vida humana tiene poco valor justamente en los lugares donde hay hambre y pobreza. Y por eso el terreno está abonado para poderse jugar por una serie de razones o sin razones en muchos casos. Las grandes pandemias, ahora el ébola. ¿Dónde aparecen todas estas grandes pandemias? En los lugares donde los seres humanos son más vulnerables como consecuencia del hambre y la desnutrición. Si somos capaces de atajar este problema, hemos combatido en gran parte esas emigración, violencia, enfermedades. La conclusión de todo ello es que quizás tendríamos que plantearnos que lo que hasta ahora no hemos sabido hacer por caridad para los más religiosos, por solidaridad para otros, o si queréis, según la Revolución Francesa, por fraternidad, palabra, por cierto, que se nos ha olvidado, ¿sí? Hablamos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad la hemos dejado a un lado. Bien, lo que no hemos sabido hacer por caridad, solidaridad o fraternidad, hoy no tenemos más opción que hacerlo, aunque solo sea por egoísmo inteligente. Pero al menos seamos inteligentes. La Iglesia, a través de sus misiones y misioneros, ha continuado trabajando en estos países en conflicto, como son Siria, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, entre otros. Su misión continúa a pesar de que muchos arriesgan sus propias vidas por entregarse en el servicio a los demás. Cáritas indicó que entre los años 2015 y 2016, la Iglesia envió $117 millones a Siria, dinero que ha beneficiado a más de 4 millones de personas. Sin embargo, la Iglesia no solo trabaja en el ámbito de la asistencia humanitaria, sino también en mantener viva la actividad pastoral y espiritual. Así recalcó Cáritas en su informe. Todo bautizado estamos llamados a ser misioneros. Quizá no tengamos la fortuna de poder viajar a África o a otro de estos países donde aún no se ha predicado a Cristo, pero todos tenemos que cumplir la misión. Y la misión, fíjese, antes de predicar, es vivir nuestra fe. Yo creo que la primera misión, y usted y yo estamos llamados a que con nuestro testimonio de vida testimoniemos a Cristo. Que nosotros podamos ser, como decían, mira cómo se aman. Que la gente al vernos, y no somos perfectos, no estoy de ninguna manera idealizándonos, pero que en nuestra vida nosotros mostremos que Cristo vive en mí. Y no tanto de palabras, sino primero de hechos. Porque si nosotros no vivimos lo que después queremos predicar o enseñar,
nos pueden llamar mentirosos. Así que yo le invito a que ahí, usted viejita, usted anciano, usted que está en el hospital, usted que está en un centro de reclusión, viva su fe ahí, sea usted, sea un cristiano. Y créame, eso puede llegar, ese puede ser el mensaje que puede cambiar la vida de otra persona. Y con uno que se convierta, hay fiesta en el cielo. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva. Él predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores, y cuando la noche antes de morir dijo a Pedro que envainara la espada, Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la enemistad. Por esto, quien acoge la buena noticia de Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de San Francisco de Asís, que la paz que anunciáis de palabra la tengáis y en mayor medida en vuestros corazones. Cuando miramos a África vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. África, un continente olvidado por la comunidad internacional, pero sí recordado cuando de abastecernos de armamento se trata. Entre las principales guerras que se libran ahí están el conflicto en la República Centroafricana. La guerra civil iniciada en 2004 se ha prolongado en acciones bélicas hasta la actualidad. Este conflicto ha dejado cerca de 215,000 personas refugiadas. Guerra en Sudán del Sur. Este es uno de los países más jóvenes del mundo. Logró su independencia en el año 2011. Pero esto no se ha transformado en paz y seguridad para el país. Por el contrario, las dos principales etnias que lo habitan llevan más de 4 años envueltos en una guerra civil que ya deja cerca de 500,000 víctimas mortales. La República Democrática del Congo. Este es otro de los países en conflicto. La principal razón es el control de su abundante riqueza mineral. Guerra en Yemen. En este país se enfrentan las dos principales ramas del Islam, los chiitas y los sunitas. Los recientes conflictos han dejado más de 2,5 millones de desplazados internos y 173,000 refugiados que huyen a países como Etiopía, Somalia y Sudán. No nos podríamos imaginar siquiera cuáles serían las consecuencias de una posible guerra nuclear. Se prevé al menos 1.100 millones de muertos en forma inmediata a un ataque nuclear masivo. La mitad de la población mundial podría desaparecer. Tal vez nos hemos acostumbrado a escuchar las palabras guerra, refugiados, atentados, muertes, gas,
armas, huérfanos como algo normal. No perdamos nuestra sensibilidad. Tal vez sí podemos hacer algo desde nuestra propia trinchera, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia. Si podemos erradicar la violencia de nuestros corazones, de nuestras actitudes, de nuestro vocabulario, estaremos contribuyendo un poco a la paz mundial. Tenemos que recuperar nuestro rol social. Nos hemos olvidado y estamos delegando todas las responsabilidades a otros y no asumimos nuestra responsabilidad. Desde el mismo hecho de que nos levantamos, desde el mismo hecho de donde distribuimos, separamos o no separamos nuestra basura, desde si somos consumidores responsables, si lo que nos está vistiendo proviene de empresas o por lo menos de manufacturas que garanticen trabajo digno a las personas, sueldos dignos, eso ya empieza a ser un cambio. La seguridad es alimentaria. Hay que tener una protección y seguridad a la naturaleza, la que garantiza que tengamos recursos hídricos adecuados para nuestra subsistencia. Proyectos que puedan ser lesivos contra la naturaleza, cortarlos, tener el valor político de cerrarlos, aunque tengan un costo económico. El costo a mediano y largo plazo va a ser mucho mayor, porque el beneficio de aquello va a ser para nuestros hijos, para los que vienen con nosotros. ¿De qué sirve hacer estructuraciones o planteamientos de orden jurídico para proteger a la naturaleza, si al mismo tiempo nosotros la estamos cortando y la estamos matando? Esto es hipocresía. Y el sistema internacional tiene mucho de esto. Pero si tenemos claro eso, como sociedad civil podemos actuar y podemos dejar de delegar responsabilidades a otros y asumir una condición activa, diferente. Yo creo que los católicos tenemos que ser mucho más agresivos en entrar en la vida pública. Usted lo sabe perfectamente bien, la doctrina social de la Iglesia nos dice claramente que nuestra vida de fe no se limita a una esfera meramente espiritual, meramente litúrgica, sino que tiene que permear las realidades sociales. Y yo creo que los católicos como que descuidamos esto. Cuando hay elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores, elecciones de cualquier cargo público, nosotros tenemos que elegir gente que esté en favor de la vida. Entonces yo creo que los católicos tenemos que, otra vez vamos al mismo axioma, orar, pero actuar. Y aquí la actuación, creo que entrar nosotros más agresivamente en los ambientes donde podemos hacer cambiar. Y aquí entra también la parte ecológica que usted menciona. También es parte de nosotros. Abogar por medidas, abogar por situaciones donde logremos conservar, y como se ha dicho, esta pequeña nave en la cual estamos navegando por el espacio, que si no la cuidamos, vamos a pagar las consecuencias, y creo que ya lo estamos pagando. Ya, yo sí creo que ha habido un cambio en el clima. Hay gente que dice que no, que esto es un tema que la Iglesia está exagerando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la visión que nos ha dado el Papa Francisco, y creo que si no cuidamos este pequeño planeta, estamos ya pagando las consecuencias. Así que es todo un paquete, y yo creo que cada bautizado, cada católico, tiene no solamente que vivir una vida de fe muy, como dicen, aquí mi fe no me la toquen, no. Si tu fe no sale a la realidad pública y social, es una fe que yo la pongo enferma o casi por morir. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. Jesucristo es el Señor, al mundo hay que anunciar.
piedad.